Vamos a discutir en este video algunos apartes del ciclo cardíaco. Ya hemos visto en videos anteriores la parte de electrofisiología cardíaca y es momento de empezar a entender la parte mecánica, cómo funciona, cómo se relaciona la parte eléctrica con la parte mecánica. Durante nuestro encuentro sincrónico discutimos las propiedades cardíacas, así que por favor pues no olviden repasarlas y irlas como adaptando a lo que vamos viendo. Recuerde que son 5 propiedades. Estas 5 propiedades entonces son la excitabilidad o el vasotropismo, la conductibilidad o el dromotropismo, la frecuencia de descarga o cronotropismo, la contractilidad o inotropismo y la propiedad de poder relajarse, que es la luciotropía. Repasarlas, volverlas a repasar y aprenderlas. Muy bien, en este video entonces vamos a dedicarlo a aprender lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es básicamente lo que le toma al corazón generar una sístole y una diástole, o está integrada pues por ambos procesos que son las dos fases grandes del ciclo cardíaco. Durante un ciclo cardíaco el corazón es capaz de llenarse, es decir, la parte de diástole, y de expulsar la sangre hacia el resto del cuerpo, que sería la sístole. Durante todo este proceso pues le toma alrededor de 800 milisegundos, pero ese tiempo puede variar de acuerdo a la frecuencia cardíaca que tengamos por minuto. Para calcular cuánto dura un ciclo cardíaco promedio, pues es fácil, es cuántos segundos le toma generar un latido. Entonces, pues durante un minuto o 60 segundos lo dividimos sobre la frecuencia cardíaca que tenga el paciente. Entonces, eso es un ciclo cardíaco, básicamente un latido. Hagamos pues un ejemplo de cuánto podría durar un ciclo cardíaco de una persona con 75 latidos por minuto de frecuencia cardíaca. Bueno, entonces si toman un minuto, 60 segundos y lo dividen por 75 latidos durante ese segundo, pues eso les va a dar 0.8, que serían 0.8 segundos, que es lo mismo que decir 800 milisegundos. De esos 800 milisegundos, generalmente la diástole ocupa unos 500 milisegundos y la sístole el resto, es decir, 300 milisegundos, más o menos en promedio. Una pregunta interesante para ustedes podría ser ¿por qué la diástole es más larga que la sístole? Entonces es una cosa que deben empezar a indagar. Vamos a poner otro ejemplo diferente. En vez de 75 latidos por minuto, que pudiera ser la frecuencia cardíaca de una persona en reposo, vamos a poner 150 latidos por minuto, es decir, el doble. Hagan la división ustedes. Efectivamente les va a dar 0.4 segundos, es decir, 400 milisegundos. De estos 400 milisegundos, si ustedes observan, es la mitad de lo anterior. Quiere decir que el corazón va a tener que hacer su sístole y su diástole en la mitad del tiempo. Entonces ya ustedes se van dando cuenta de que subir demasiado la frecuencia cardíaca no es del todo bueno, porque quiere decir que nuestro corazón va a tener menos tiempo para llenarse, o sea que hay posibilidades de que se llene menos, y menos tiempo para eyectar, así que también hay posibilidad de que eyecte menos. Generalmente nuestro sistema está adaptado para que la diástole sea la que se sacrifique, es decir, que el tiempo de diástole se acorta y el tiempo de sístole permanece un poco más constante. Entonces, sin duda alguna, el tiempo de llenado se acorta, es decir, que la cantidad de llenado puede llegar a disminuir en dado caso. Pero nosotros tenemos, por supuesto, sistemas o mecanismos compensatorios. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos compensatorios? Que durante la diástole hay unas fases que no aportan demasiado llenado, pero sí se demoran mucho tiempo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuánto es lo máximo que nosotros pudiéramos subir la frecuencia cardíaca? Entonces, hay algunas fórmulas como la frecuencia cardíaca máxima, que es diferente para hombres y para mujeres, pero hagamos la fórmula estándar, ¿sí? Esa frecuencia cardíaca máxima generalmente es igual a 220 menos la edad, es decir, la frecuencia cardíaca máxima de un individuo, esta generalmente es la fórmula para varones, la fórmula para mujeres es 226 menos la edad, dejemos esta para ver el ejemplo,
Frecuencia cardíaca máxima 220 menos la edad. ¿Qué quiere decir? Que una persona de 20 años, ¿cierto? Podría subir su frecuencia cardíaca máxima hasta 200 latidos por minuto y seguramente la afectación sería mínima y podría conservar pues más o menos su tiempo de sístole y de diástole adecuadamente. Ahora, los ejercicios físicos corrientes de intensidad moderada se llaman de intensidad moderada porque alcanzan solamente del 65 al 85% de esa frecuencia cardíaca máxima. Es decir, que si yo tengo 20 años, ¿cierto? 20 años menos 220 menos 20, pues da 200. Si hago ejercicio moderado, puedo subir mi frecuencia cardíaca para hacer ejercicio moderado desde el 65 al 85% de 200 latidos por minuto. ¿Cuánto es esto? Entonces, ¿cuánto será el 65% de esos 200 latidos por minuto? Pues en efecto, si ustedes hacen la cuenta, pues les va a dar 130 latidos por minuto. Quiere decir que una persona de 20 años que haga ejercicio físico de moderada intensidad y suba su frecuencia cardíaca hasta 130 latidos por minuto, pues ya está haciendo ejercicio moderado. ¿Hasta cuánto podría subirlo para que sea ejercicio moderado? Pues hasta el 85%. Entonces, ¿cuánto es el 85% de 200 latidos por minuto? Exacto, 170 latidos por minuto. Y esa sería la máxima frecuencia que pudiera ser para que se considerara ejercicio moderado. Ahora, también está el ejercicio de alta intensidad. Entonces, el ejercicio de alta intensidad, la idea es llevar al cuerpo a una frecuencia cardíaca que esté entre el 85% y el 95%. Entonces, digamos que el 85% es 170. Más allá de 170, entonces ya estaríamos haciendo ejercicio de alta intensidad. Aunque ese ejercicio de alta intensidad solamente se puede mantener por periodos cortos para que haya una deuda de oxígeno que sea controlable y que se pueda compensar en el periodo compensatorio de moderada intensidad. Que esas son, pues, digamos que nuevas técnicas de ejercicio que han salido últimamente. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Pues como ustedes ya se habrán dado cuenta, como la frecuencia cardíaca máxima depende de la edad, entre más edad tengamos, pues menos podemos subir nuestra frecuencia cardíaca a niveles demasiado altos. ¿Por qué? Porque el tiempo que le tomaría al corazón llenarse y vaciarse no sería el suficiente para cumplir con los requerimientos del cuerpo. ¿Y por qué la edad afecta tanto? Porque hay propiedades como la luciotropía y como la contractilidad que van disminuyendo en calidad por el tiempo, por el aumento de la matriz extracelular, por la disminución de las miofibrillas, por muchos factores que están asociados al envejecimiento normal. Ahora, ¿qué se puede hacer frente a eso? Pues hacer actividad física todo el tiempo para que la frecuencia cardíaca basal sea más baja. No podemos modificar la frecuencia cardíaca máxima en realidad, pero sí podemos modificar la frecuencia de arranque. Es decir, no es lo mismo tener basal 75 a tener basal 60, porque tenemos pues un rango más alto para poder aumentar nuestra frecuencia cardíaca máxima, ya sea en ejercicio moderado o en ejercicio de alta intensidad. Ahora, otra cosa, otra variable que tiene eso es que el miocardio, especialmente el del ventrículo izquierdo, se autoperfunde, es decir, se da el mismo sangre a través de las coronarias, que son pues ramas de la aorta, en diástole. Entonces, entre más acortemos la diástole, más acortamos el propio aporte sanguíneo que se le lleva a la pared del ventrículo izquierdo. Así que también hay que recordar eso cuando queremos aumentar demasiado la frecuencia cardíaca. No se les haga extraño que personas que no son deportistas de alto rendimiento, que son amateurs, que no vigilan su frecuencia cardíaca durante el ejercicio, puedan tener infartos o anginas. Angina es dolor producido por disminución de la perfusión cardíaca durante periodos de ejercicio intenso, generalmente porque pasan del 85% de su frecuencia cardíaca máxima, no están sometidos a periodos de entrenamiento y reentrenamiento con personas que saben del tema y pueden sufrir eventos coronarios durante el ejercicio. Bueno, para entender el ciclo cardíaco hay varios esquemas que van a encontrar ustedes en sus textos, en los videos, entre otras cosas.
y son gráficas para entender las fases por las que pasa el corazón. Entonces observemos aquí en la imagen, este corazón está pues en sístole y diástole, y ahí se ve el movimiento de las válvulas, la contracción y relajación del músculo ventricular, etcétera, incluso el movimiento de las aurículas. Y aquí abajo tenemos dos gráficas, una que relaciona presión versus tiempo, que tiempo sería pues para ambas, así hacia abajo, eso es tiempo, y volumen versus tiempo. Y también tenemos un trazado electrocardiográfico y un trazado de ruidos cardíacos que se generan durante el movimiento de la sangre. Entonces vamos a ver cada una de las ondas en cada una de las fases a lo largo de esta charla, pero pues aquí solamente quiero que las identifiquemos. En rojo tenemos la presión aórtica, entonces recuerden que presión durante este tiempo, una presión es una fuerza por unidad de área que genera pues algo cuando choca con otra cosa. En este caso, estas presiones son generadas por la sangre cuando chocan contra las paredes de la cavidad en la que están. Entonces, esta sería la presión de la sangre que está en la aorta. La línea azul es la presión que se genera en los ventrículos. La línea naranja es la presión que se genera en las aurículas, pero aquí solamente está pues una de las aurículas representada. En rosadito está ya el volumen del ventrículo, entonces fíjense que ya no es presión sino es volumen, es decir, la cantidad de mililitros que hay en el ventrículo izquierdo. Entonces fíjense que hay momentos donde hay menos volumen y hay momentos donde hay más volumen. Como ustedes ya lo estarán intuyendo, pues donde hay más volumen significa que estamos en diástole y donde hay menos volumen significa que pasó la sístole. Aquí está el trazado electrocardiográfico que va pasando durante el ciclo cardíaco y fíjense que los eventos eléctricos pasan antes que los mecánicos. Y finalmente el fonocardiograma que nos indica cuáles son los ruidos cardíacos, que aquí teníamos el primero y el segundo que son los normales, y en la gráfica nos muestran otros adicionales que aunque no son normales, pues son interesantes de ver. Durante toda la charla vamos a estar revisando estas ondas o los sucesos que pasan en cada cavidad y las fases que tiene cada uno de pues las microfases que tiene cada una de las fases, es decir, las fases que hay durante la diástole y durante la sístole. Antes de continuar ya con las fases, tengan presente que cualquier presión dijimos que es una fuerza por unidad de área, pero como durante todo este pedazo del resto del curso vamos a estar hablando de que pues el que ejerce esa fuerza realmente es la sangre, que es decir, es un volumen, y el área pues sería el diámetro que tienen estos vasos o estas cavidades, ¿cierto? Entonces, pues eso nos deja que las presiones que se generan en las cavidades, incluidas las presiones arteriales y las presiones de las cavidades auriculares y ventriculares, es la relación entre el volumen de sangre que haya ahí, la cantidad de sangre, y el espacio disponible que hay en esa cavidad, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que entre más volumen haya en una cavidad, pues eso significa que va a haber más presión. Pero entre menos espacio haya en la cavidad, es decir, entre más pequeña sea, pues también más presión se va a generar independientemente de qué tanto volumen tenga. Entonces, para tener en cuenta eso, para que ustedes sepan de dónde sale la presión y las presiones de las cavidades que estamos hablando, ¿sí? Entonces, es una relación entre el volumen y el espacio. Si baja mucho el volumen de una cavidad, eso generará que la presión disminuya. O si la cavidad de pronto se dilata y hay mucho espacio disponible, pues eso va a hacer disminuir la presión. Por favor, tómense un momento para que entiendan bien esto, para que podamos hablar fluidamente de lo que es una presión y qué presión necesitamos. Muy bien, aquí tenemos pues las dos fases, es decir, la diástole, que aquí la tenemos, y la sístole, que aquí la tenemos. Bueno, aquí hay otro pedacito de la diástole. Entonces tenemos la diástole y la sístole. Cada una de esas tiene unas subfases, ¿cierto? Entonces la diástole tiene 4 subfases y la sístole tiene 3. Y vamos a verlas una por una. ¿Cómo vamos a empezar? Voy a empezar por la sístole y al final les digo por qué.
Entonces, tomémonos también un momento para que ustedes vean los nombres de todas las fases. Entonces, fíjense que la sístole comienza con la contracción ventricular isovolumétrica, con todas las válvulas cerradas, luego viene la eyección rápida, luego viene la eyección lenta o reducida, después llega la diástole y empieza con la relajación ventricular isovolumétrica, luego el llenado rápido, el llenado lento o diastasis y finalmente la contracción auricular. Esto es un ciclo, ¿no? Así que no importa dónde uno comience. Observen en qué momento se abren y se cierran las válvulas. Entonces vamos a ver una por una, iniciando desde la contracción ventricular isovolumétrica. Observemos que cada una de las fases, es decir, la sístole se encuentra aquí y la diástole está como en violeta claro. Para efectos de la explicación, vamos a tomar, si observan aquí está el corazón derecho, es decir que el ciclo aquí se representa con las presiones que ya habíamos hablado en aurículas y ventrículos, pero del lado derecho, y aquí están las del lado izquierdo. Como observan, las del lado izquierdo son mucho más altas, así que permiten una mejor visualización de los cambios, pero eso no quiere decir que en el ventrículo derecho no se den los mismos cambios, observen que son iguales. Un dato que podemos mirar acá es que el volumen que se maneja en el lado derecho es exactamente el volumen que se maneja en el lado izquierdo. Es exactamente el mismo volumen. Eso que también es un dato interesante. Vamos a estar repasando esta gráfica durante toda la charla, así que es bueno que pues se familiaricen con ella. Empecemos pues con la sístole ventricular. La sístole ventricular consta de 3 subfases, que son el periodo de contracción isovolumétrica, el periodo de eyección rápida y el periodo de eyección lenta. Generalmente la sístole arranca cuando el ventrículo se encuentra con un volumen que vamos a llamar volumen al final de la diástole o volumen telediastólico, que significa que ya terminó la diástole, es decir que los ventrículos están absolutamente llenos y ese volumen, les repito, se va a llamar volumen al final de la diástole o volumen telediastólico. Importante recordar las palabras para poder comunicarnos. Empecemos con el primero, periodo de contracción isovolumétrico. El periodo de contracción isovolumétrico es este que vemos aquí de rojo, ¿sí? Entonces observemos qué pasa durante esta fase. Durante esta fase hay varios cambios tanto en la aorta como en el ventrículo como en la aurícula. Entonces vamos a observar qué pasa. Lo primero que ocurre es que como el volumen, la diástole acaba de terminar, entonces se cierra la válvula mitral. Recuerden que hemos tomado el ventrículo izquierdo como ejemplo, pero significa que pues, la válvula tricuspidia también se está cerrando. Y eso coincide con el primer ruido cardíaco. Aquí lo tenemos, S1. S1 o el primer ruido cardíaco que coincide con el cierre de la válvula mitral, generalmente se da por la vibración que pues, la sangre genera al tener contacto con los ventrículos. No es precisamente el cierre de la válvula lo que genera el ruido, pero sí es un fenómeno que acompaña a ese ruido. Cuando empieza la fase de contracción isovolumétrica, significa que la parte eléctrica acabó de suceder, es decir, que hubo la despolarización ventricular que está relacionada con el QRS que aparece en el electrocardiograma que ustedes deben estar leyendo ya. Luego de la despolarización viene la fase de contracción. La contracción isovolumétrica es precisamente eso. El ventrículo se empieza a contraer, ustedes ya se estarán imaginando los eventos moleculares que están pasando y eso hace que los ventrículos se contraigan. La pared del ventrículo izquierdo entonces empieza a contraerse y como empieza a contraerse, empieza a restringir el espacio para la sangre que está adentro. Y recuerden que las presiones son inversamente proporcionales al espacio. Así que como ya empieza a reducirse el espacio, la presión que hay en el ventrículo izquierdo empieza a aumentar. Entonces es la línea azul que vemos allí que se empieza a elevar durante la fase que está pues de rojo, que es la contracción isovolumétrica. Esa presión empieza a aumentar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se abre la válvula aórtica en este punto para empezar la siguiente fase. Es decir, que esa contracción cuando restringe el espacio hace que la presión dentro sea tan alta que la válvula aorta tenga que abrirse, porque la presión del ventrículo ahora es superior que la de la aorta que está en rojo, si ustedes ven ahí. Ya la barra azul es superior a la roja.
Entonces se abre esa válvula aórtica. Pero no es lo único que pasa durante ese periodo. Ahora, la apertura de la válvula aórtica no coincide con ningún ruido. Solamente el cierre de las válvulas es lo que coincide con sonidos. Durante esta fase, la aurícula también sufre cierto aumento de presión. Si ustedes lo ven ahí, hay como un aumento de presión. Las presiones auriculares tienen tanto sus picos como sus descensos tienen nombre en letras, ¿no? Que ya lo iremos viendo, pero aquí se presenta un aumento de presión. ¿Y este aumento de presión por qué será? Mientras el ventrículo está siendo restringido en espacio, pues la sangre empieza a tratar de salir por donde sea. Sabemos que la válvula mitral se encuentra cerrada y como es una válvula unidireccional, pues una válvula saludable, no devuelve la sangre hacia la aurícula. Sin embargo, la sangre sigue llegando a la aurícula izquierda y eso hace que esa sangre tenga menos espacio porque la válvula se encuentra muy restringida de espacio, ¿cierto? Y eso hace que haya una presión sobre la válvula, esa válvula como que intenta protruirse, pues sin dejar salir líquido obviamente porque está sana, y eso hace que la aurícula tenga menos espacio. Esa disminución del espacio en la aurícula pues hace que la presión suba porque ya sabemos que en espacios menores pues la sangre va a generar más presión y eso va a hacer aumentar la presión y eso genera el primer pico de la presión auricular, que es el pico C. Entonces eso es como todas las cosas que pasan durante esta fase, que son bastantes cosas. Los ruidos que hablamos ahorita pueden ustedes auscultarlo en diferentes focos de auscultación cardíaca, que por supuesto aprenderán de manera más detenida durante el curso de semiología. Entonces tenemos que hay varios focos, aquí hay una gráfica que nos los muestra. C1, que corresponde al foco aórtico principal, C2 al foco pulmonar, C2-3 al foco aórtico accesorio, que los pueden ubicar aquí, CD2-4, que corresponde al foco tricuspidio, y finalmente el foco mitral. ¿Cómo se hace? Ubicando el fonendoscopio en los espacios intercostales correspondientes a estos focos. ¿Para qué sirven? Pues para auscultar los sonidos cardíacos de manera más cerca o lejos. Es decir, por ejemplo, el foco pulmonar, que sería esta, pues escucharíamos más de cerca el ruido de cierre de válvulas pulmonares y pues también el cierre de las válvulas aórticas, pero sobre todo predominando la que esté más, el ruido que se genere más cerca, como por poner un ejemplo. Aquí tenemos los ruidos cardíacos y ya dijimos que los normales son S1 y S2. Y ya hablamos del primero, que es que suena como un loop y que coincide con el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia. Dijimos coincide, es decir, son acontecimientos asociados, no significa que sea lo que los provoca, ¿no? Generalmente este ruido pues tiene dos componentes, un componente mitral y un componente tricuspidio, es decir, lo que está pasando en el ventrículo izquierdo y derecho refuerzan este ruido y dependiendo de usted dónde ponga el fonendo, pues escucha más cerca el componente mitral o el componente tricuspidio. El S2 es el segundo ruido que corresponde al cierre de la válvula aórtica y pulmonar. El segundo ruido cardíaco suena como un DUP y tiene un componente aórtico y un componente pulmonar. Entonces, lo que decíamos en la diapositiva pasada, si usted pone el fonendoscopio en el foco tricuspidio, pues va a escuchar este más resonante y pues atrás escucha el foco mitral y va a escuchar el segundo ruido pues más lejos, o sea el aórtico y el pulmonar pues lo va a escuchar un poco más lejos porque está pues más retirado, pero pues también los puede escuchar. Este coincide con el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares. Los ruidos anormales son estos tres, que es el chasquido de apertura, S3 y S4. Entonces esos son anormales. Generalmente el chasquido de apertura coincide con una válvula mitral que está estenótica, significa que está el diámetro es más pequeño del que debería, eso significa estenosis, que su agujero es pequeñito. Y hay diferentes niveles de estenosis, depende del diámetro que tenga la válvula. El tercer ruido es un galope o llenado diastólico o galope ventricular protodiastólico, que es un ruido que se genera durante el llenado rápido.
El cuarto ruido es el ruido que se crea un galope auricular o presistólico que se da durante la contracción auricular cuando hay disminuciones de la distensibilidad ventricular, sobre todo, es decir, la facilidad que tiene de relajarse o disminuciones de luciotropía. Y eso hace que la sangre golpee más fuerte las paredes generando un ruido adicional. Pero repito, estos son anormales, estos son los que son adecuados. Bueno, aquí hay un listado de causas por las cuales se pueden generar esos ruidos anormales. Entonces ya dijimos que el chasquido se presenta más cuando hay una válvula mitral con estenosis y pues eso genera un ruido adicional. S3, bueno, S3 puede ser normal en algunos individuos, especialmente niños o personas muy jóvenes, pero generalmente aparece cuando se da el llenado rápido del ventrículo y cuando el ventrículo tiene una distensibilidad limitada. La distensibilidad es la facilidad de deformarse, es decir, su propiedad de luciotropía. Aquí hay otras razones por las cuales se da S3, ¿no? Sobrellenado, etcétera. Ahí las pueden leer, las pueden consultar como para que amplíen su conocimiento. Y finalmente S4, que lo que decíamos, coincide con la contracción auricular y generalmente está asociado a una contracción auricular demasiado fuerte y una distensibilidad baja del ventrículo. Repasemos entonces lo que pasó en el periodo de contracción isovolumétrica para redondear. La sístole empezó cuando el ventrículo comienza a despolarizarse, es decir, que se manifiesta como el complejo QRS en el electrocardiograma. El complejo QRS en el electrocardiograma refleja el cambio eléctrico, es decir, que se genera una despolarización en los ventrículos. Y luego, después de esa despolarización, entonces es donde uno intuye que va a empezar la contracción isovolumétrica. Las vibraciones de la tensión súbita en las válvulas auriculoventriculares y las paredes ventriculares adyacentes generan el primer ruido cardíaco, que es S1, que ya dijimos que es normal. Pero durante este periodo, tanto las válvulas auriculoventriculares como la aorta y la pulmonar se encuentran cerradas. Es decir, solamente se está contrayendo el ventrículo y la sangre está empezando a ser muy presionada hacia las paredes. Quiere decir que no hay cambios de volumen, la sangre que está dentro del ventrículo sigue constante, pero sí hay cambios en la presión yugular o auricular, que ya dijimos que se generaba el ascenso C, que aquí pues está un poquito corridito, pero es el ascenso C. ¿Por qué? Porque la presión auricular es igual a cualquier presión, es una relación entre el volumen de sangre y el espacio de la cavidad. Cuando el espacio de la cavidad disminuye, pues entonces la presión aumenta y es lo que le está pasando a la aurícula izquierda en este momento porque la mitral empieza a volverse una campanita, la sangre está tratando de devolverse, pero pues la válvula no la deja, pero eso restringe el espacio auricular, ¿no? Entonces eso hace que se genere el primer ascenso, que es el ascenso C. Miremos de nuevo eso en la gráfica. Observemos la presión, los cambios de volumen ventricular que se generaron durante esta fase. Si ustedes ven, no hay ningún cambio. Aquí se llenó el ventrículo porque terminó la diástole y al comienzo de la sístole no hay ningún cambio en volumen. El volumen sigue siendo igual y fíjense en la gráfica. Hay una presión sobre el ventrículo, la sangre está presionada, pero no puede salir por ninguna parte. Hasta que el ventrículo suba toda su presión y llegue al punto que dijimos, es decir, abrir la válvula aórtica. Aquí está el ascenso C de la aurícula, etc. Ahí vemos los cambios ventriculares. ¿Y dónde nos encontramos aquí? Listo, aquí tenemos una relación ya entre el electrocardiograma, el sonido y las presiones. Entonces observamos que se da el primer ruido, aquí, que coincide con 1, que es la apertura de la válvula mitral en este caso, el cierre de la válvula mitral. Listo, después de que se cierra la válvula mitral y también la tricuspidia, pero estamos viendo la parte izquierda porque las ondas son más grandes. Fíjense que de 1 a 2 no hay cambios en volumen, el volumen sigue constante. Y antes de que empiece la fase de contracción tenemos el QRS. Justo antes de la contracción, esta es la despolarización, es un fenómeno. El electro solamente puede registrar fenómenos eléctricos. Entonces esto es lo que vamos a ver en el electro, pero pues esto es lo que realmente está sucediendo dentro del
dentro del ventrículo, el aumento de presión auricular, y fíjense que la presión de la aorta, aunque es muy constante, es superada por la presión del ventrículo en este punto. El punto número 2 lo que indica es que se abrió la válvula aórtica y ese es el final de esta primera fase, ¿cierto? Que era la contracción isovolumétrica. Bueno, ¿qué más pasa en este periodo de contracción isovolumétrica? Pues básicamente es una relación entre acción y reacción. Es decir, el ventrículo se contrae y eso hace que la sangre sea sometida a una energía externa que la hace reaccionar. ¿Cómo la hace reaccionar? Pues quiere salir de ahí. El ventrículo derecho generalmente se contrae como un fuelle, es decir, que se contrae las paredes y se estrella contra el septum y el otro ventrículo. En cambio, el ventrículo izquierdo se contrae como cuando uno estruja un tubo de crema dental con toda la mano. Entonces, observen aquí, esta es la contracción del ventrículo izquierdo y esta es la contracción del ventrículo derecho, que básicamente es estrellarse contra el otro ventrículo. Entonces, sí hay unas diferencias ahí en cuanto a eso. Bueno, finalmente llegamos a la segunda fase de la sístole. Recuerde que estamos en sístole, es decir, que estamos estudiando esta partecita de acá entre rojo y amarillito. Bueno, y la verde también. Estamos aquí, periodo de eyección rápida. Entonces dijimos que la sístole tenía un periodo de contracción isovolumétrica, eyección rápida y eyección lenta. Entonces, pues vamos en la segunda. Periodo de eyección rápida. Este periodo de eyección rápida, como observan, es esto amarillito que vemos como más oscuro, ¿cierto? Y es una fase muy corta. Es una fase corta y ¿cuándo empieza? Cuando la válvula aórtica se abre, o bueno, la válvula pulmonar en el caso derecho, y el ventrículo empieza a vaciarse dentro de la sangre que está en el ventrículo empieza a vaciarse en la aorta. Entonces, fíjense que la presión del ventrículo es superior a la de la aorta y eso hace que las válvulas se mantengan abiertas. Entonces, la válvula se mantiene abierta y la sangre pues va fluyendo del ventrículo hacia la aorta. ¿Qué pasó en las aurículas? Entonces, observamos un descenso de la presión. Ese descenso también tiene un nombre. Más adelante lo revisamos todos los nombres, pero aquí hay el primer descenso, que es el descenso X. Entonces, recordemos que el piquito inicial que teníamos aquí, vamos a ponerlo de otro color, era el pico C, y este primer descenso le vamos a llamar X. ¿Por qué bajó la presión a nivel auricular? No ha cambiado nada, es decir, las válvulas mitrales y tricúspidas siguen cerradas, se cerraron aquí, pero resulta que como el corazón ya está sacando la sangre hacia la aorta, pues la pared se relaja, la válvula se relaja y la aurícula ahora tiene más espacio, lo que hace disminuir la presión en esa cavidad y por eso tenemos ese descenso que es el descenso X. Muy bien, durante esta fase que estamos hablando de la eyección rápida. Entonces, durante la eyección rápida, la presión ventricular es mayor que la de la aorta y por eso fluye la sangre muy rápido. La válvula aórtica y pulmonar están abiertas y la presión en las aurículas ha disminuido. ¿Se genera algún ruido? No, en este momento no se genera ningún ruido o por lo menos no ninguno que sea normal. Bueno, continuamos en el periodo de eyección rápida, que es este periodo que tenemos aquí, ¿no? Observamos que hubo una caída de la onda C, del pico de la onda C, una caída que fue la caída que dijimos que se llamaba X, y también dijimos que en este periodo la presión ventricular es superior a la de la aorta, pero además de eso, la energía total de los ventrículos es mayor que en las arterias, es decir, la del ventrículo izquierdo es mayor que la de la aorta y la del ventrículo derecho mayor que la de la pulmonar. ¿A qué nos referimos con energía total? La energía total es básicamente una combinación entre la presión que genera la sangre del ventrículo más la energía cinética que se le ha propinado a esa sangre con el impulso. Entonces, en este momento la energía total del ventrículo es mayor que la de la arteria a la cual está eyectando su sangre.
Durante este periodo de eyección rápida se eyecta el 75% del total de sangre que se va a eyectar, que podrían ser cercanos a los 70 mililitros, pero pues esto puede variar de acuerdo a la estatura, el sexo, el peso, bueno, etcétera. Pero más o menos una cosa como esa. Recuerden la relación que hay entre la presión, el espacio de las cavidades y el volumen de sangre. Bueno, pasamos al siguiente periodo, que es el periodo de eyección lenta. Durante el periodo de eyección lenta, la presión de la aorta disminuye algo, pero es superior a la del ventrículo. Sin embargo, la sangre sigue fluyendo del ventrículo hacia la aorta. Pero aquí, en este momento, la presión de la aorta ya es superior a la del ventrículo. ¿Cómo es esto posible? Pues yo les dije que la sangre se movía a favor de su energía total y que la energía total era una combinación entre la presión de la sangre que está fluyendo y la energía cinética de esa sangre. Y eso daba una energía total. Durante el periodo de eyección lenta se puede eyectar el 25% restante de lo que finalmente se va a eyectar. ¿Sí? Si en total se va a inyectar unos 70 mililitros en este latido, pues el 25% de ese 70 se hace en la eyección lenta. Ahora, ¿por qué decimos que la energía total sigue siendo mayor en los ventrículos? Porque a pesar de que el volumen, la presión que hay en la cavidad es menor, la del ventrículo, la energía cinética que lleva la sangre sigue siendo mayor y eso le permite que la sangre siga eyectándose, ¿sí? Observemos los acontecimientos de la parte de la eyección, que ya sabemos que se divide en eyección rápida y en eyección lenta. Miremos los acontecimientos. Entonces, como observamos, durante la eyección rápida, la presión del ventrículo es mayor que la de la aorta. Ya en la eyección lenta, la de la aorta es mayor que la del ventrículo. Sin embargo, sigue abierta la válvula y se sigue eyectando sangre, porque la energía cinética de la sangre sigue siendo mayor por el impulso que le ha propinado la contracción ventricular. ¿Qué está pasando en el resto de cavidades durante el periodo tanto de eyección rápida como lenta? Entonces, durante la eyección rápida observamos una caída de la presión auricular, que se generó la caída de presión X, y durante la eyección lenta empieza a aumentar la presión de nuevo en la aurícula, pero esta vez esa presión empieza a aumentar porque las aurículas han seguido recibiendo sangre. Entonces esa sangre empieza a distender las paredes de las aurículas y eso hace que empiece a aumentar pues la presión en esas aurículas. Ahora observemos los cambios de volumen que se generaron durante la eyección rápida y lenta. Entonces, durante la eyección rápida prácticamente se eyecta el 75% del total de lo que se va a eyectar. Durante la eyección lenta pues se eyecta el otro poquito, que sería como un 25%. Eso es algo bien interesante, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado y les haya parecido interesante. En un próximo video entonces vemos las fases de la diástole, ¿no? Recuerden repasarlas y repasarlas para que traten de integrar los eventos eléctricos con los mecánicos y las diferentes presiones en cada una de las cavidades. En esta imagen pueden repasar pues cuál es el recorrido de la sangre por si aún no lo tienen claro.